tal? Ya estamos de regreso aquí en Noti 13 por la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestros medios de contacto 47 91 48 50 77 para que a partir de este momento se puedan poner en contacto con nosotros y nos puedan transmitir sus dudas o sus preguntas acerca del tema de ciencia que tendremos el día de hoy. Y sin más, le doy la bienvenida y los muy buenos días a Francisco Alcaraz, divulgador de la ciencia de ONIX. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí disfrutando del sol de la mañana que ya se siente bastante fuerte y eso nos trae un muy bonito tema sobre el sol. Así es, vamos a hablar el día de hoy acerca del paso cenital del Sol, pero ¿qué es y principalmente por qué se produce este fenómeno astronómico? Pues es un fenómeno muy curioso. Claro que a nuestros antepasados les encantaba ver el sol, por dónde salía y cómo se movía, algo que hemos perdido nosotros, pero fue fundamental para muchas cosas, incluso aquí para los morelianos, en la fundación de la ciudad se realizó el 18 de mayo. Y uno diría, bueno, ¿por qué el 18 de mayo? No hay una fiesta importante ese día. Pues resulta de que los fundadores conocían de astronomía. Y entonces, ese día en particular, en Morelia, a las 12 del día no hay sombras. En Así especial a es. las 12:42. ¿Tiene que Así que ser en ese este día horario en fue el elegido. especial? ¿Tiene que ser en este horario Ajá, en especial o tiene que ver el hecho de que sea como, digamos, el punto más alto del Sol? exactamente. Es el punto más alto del Sol. Recuerden, amigos, que el Sol va describiendo arcos en el cielo, una especie de circunferencia, pero se va recorriendo. No es la misma todos los días. Se va recorriendo poco a poco y entonces resulta de que exactamente el 18 de mayo cruza por lo más alto del cielo y no hay sombras. Esto parecería un fenómeno pues trivial, algo curioso, pero nada más. No tanto, porque nos sirvió para marcar un calendario como lo que vemos en la imagen, Así que se es. ve el recorrido del Sol en todo el horizonte. Esto lo supieron los mayas, los aztecas, los egipcios, los chinos, todas las culturas agrícolas hicieron su propio calendario, observando el Sol y con marcas en el horizonte que fueran montañas e incluso marcas artificiales. Bueno, esto es tan antiguo que 300 años antes de Cristo Ujú. Eratóstenes en la ciudad de Alejandría, en Egipto, bueno, no en Egipto, en África, en lo que hoy conocemos como la región de Egipto con el río Nilo, no sabía de este fenómeno, pero encontró un libro, un pergamino, donde decía que en otra ciudad a 800 kilómetros de distancia, Siena, ocurría algo muy curioso. En un día en particular no había sombras. Wow. Ese día él intentó hacer esa observación en Alejandría y resulta de que, pues no, ahí sí había sombras. Entonces se puso a pensar y dio con la idea de que para que en un lugar hubiera total ausencia de sombras, que el sol iluminara de lleno y en otro no, solo funcionaba si la Tierra no era plana, sino que fuera curva. Wow, esto es Entonces, importante porque finalmente también es una manera de comprobar, pues, y echar por tierra todas estas teorías de los terraplanetarios que insisten en que la Tierra es plana y él finalmente, de una manera sencilla, como dicen, sin salir o incluso nada más saliendo de la biblioteca, pudo comprobar que la Tierra es redonda. comprobó que la Tierra era redonda y aparte, ¿cuánto medía? Llegó a medirla con una precisión de apenas una diferencia de unos 800 kilómetros, que fue por la medida que él pudo obtener en aquellos días entre las dos ciudades. Así que amigos, si ustedes están en la calle o en el patio de su casa, pueden colocar una botella en el suelo que esté más o menos plano y verán que a las 12:41 del 18 de mayo aquí en la región de Morelia no habrá sombras. Si se encuentran en la región del Bajío, en Irapuato, por ejemplo, esto va a suceder, pero el día 23. Así va a ir pasando, se va recorriendo un poco según la distancia. Y en la mitad de México, de Durango para abajo, lo que es el trópico de Cáncer hacia abajo, lo podemos observar. Hay otros países en los que no se puede. Miren, entre esta región del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es Ajá. donde podemos ver este fenómeno. Arriba y abajo de esta latitud ya no es posible ver el fenómeno, pero lo curioso es que sirvió hace más de casi 2000 y tantos años para saber que la Tierra era redonda
y no andar con estas ideas ahora todavía que tenemos internet y satélites, de que si la Tierra tiene una forma de plana, de pizza, o incluso, como acaban de sacar hace no mucho tiempo, que si somos habitantes de una dona espacial. Así es. Ahora, ¿qué tan cierto es que dice que este paso cenital también permite a los científicos determinar la ubicación del planeta? Nos permite saber exactamente en qué posición estamos del planeta. Se usaba mucho para determinar las coordenadas también, junto con los relojes. Es algo muy interesante como la mecánica de un reloj y la posición del Sol nos puede decir dónde estamos en un planeta que, bueno, ni siquiera necesitamos satélites para eso, pero fue fundamental para los viajes entre países, para cruzar el mar, los océanos y poder llegar a otros lugares que de alguna otra manera sería imposible. Ahora, esto también puede causar controversias o incluso en algunas culturas porque nos llega la pregunta de qué pasaría si no se proyectan sombras, si no tenemos sombras, por ejemplo, en la arquitectura, ¿tendría complicaciones o implicaciones? Sí, mucho. De hecho, curiosamente, ahorita que salí un poco al centro de la ciudad para ver el amanecer, te das cuenta de que las fachadas que dan hacia el norte en estos días ya se iluminan, cosa que no ocurre en otras partes del año, cuando el sol ya va de regreso hacia el sur. Y en ciudades es muy importante la colocación de las ventanas en la arquitectura, porque literalmente las ciudades que están en Europa, por ejemplo, donde ya no les pega el sol en las fachadas que dan hacia el norte, tienen que buscar la manera de que entre la mayor cantidad de luz solar a las habitaciones, porque de otra manera se quedan literalmente congelados. Entonces sí es muy importante la orientación de las ciudades. Morelia tiene una orientación, un trazo impresionante en el centro histórico, y curiosamente está tan bien trazada que en el centro histórico de la ciudad, si uno se coloca en cualquier esquina de esa parte del centro, siempre vas a observar dos iglesias. Así que los diseñadores de la ciudad de Morelia se tardaron un buen ratito haciendo esos trazos, pero sabían profundamente conocimientos de astronomía, y tiene que ver con cosas como la arquitectura, el diseño de las casas y de las calles. Claro, y incluso hasta poder establecer las mismas texturas de los mismos edificios. Incluso el color de las fachadas, porque si queremos protegernos del sol, que está bastante fuerte en estos días, lo mejor es pintar tanto el techo como las paredes de color blanco. La fachada que presenta puede ser del color que quieran, pero sí, si quieren tener un lugar fresco donde descansar, todo lo demás debe ser de color blanco para que refleje la luz y entonces el sol se vuelva un aliado y no que nos esté molestando porque ya no podemos dormir en la noche de tanto calor. Así es. Ahora, nos pregunta el público si es cierto que nos podemos dar cuenta que se está dando este fenómeno porque a veces el sol cuando lo llegas, o las pocas veces que lo llegas a ver, refleja como un pequeño halo de luz a su alrededor. Esto pasa cuando hay condiciones de humedad. Es muy frecuente en estos días porque empiezan a haber lluvias, y estas lluvias, que son las primeras, evaporan agua, mucha agua, hay mucho vapor de agua, y entonces se forman capas de aire frío y de aire caliente que cuando cruza la luz del sol forma algo muy parecido a los arcoíris, pero completos. Los llamamos halos solares y no se tiene que preocupar de nada, simplemente es un fenómeno tal como los arcoíris, pero que vemos cuando el sol está en lo más alto, en partes altas del cielo, y cuando cruza por regiones con mucho vapor de agua en el cielo. Nubes que se están Así formando. es. No estamos padeciendo nada, simplemente estamos observando, digamos, un fenómeno de la naturaleza que nos regala y un fenómeno astronómico muy importante para todas nuestras vidas. Muchísimas Muy gracias, bonitos y Paco. que se pueden sacar. Sí, Claro que se pueden sí. sacar muchas conclusiones. Sí, Es impresionante la información que podemos sacar, pero fíjense que lo curioso es que nuestros abuelos, nuestros tíos que trabajaban en el campo, los conocían y sabían que venían los cambios de clima simplemente viendo el sol y estos eventos. así es. Paco, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales como Francisco Alcaraz o Onix Divulgación de la Ciencia. Excelente, pues estar al pendiente este aniversario de Morelia. Felicidades a todos los michoacanos el 18 de mayo y bueno, a disfrutar de este fenómeno aquí en el Bajío el próximo 23 de mayo. Gracias, Paco, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Con esto vamos a una pausa, regresamos en breve.